Imagínate que a través de una página de citas encuentras a un hombre o mujer con los atributos que siempre soñaste. Guapo, millonario, soltero y aún mejor, se fija en ti, haciéndote vivir experiencias únicas en hoteles, restaurantes y en los viajes que te llega a invitar. El sujeto en cuestión se presenta a sí mismo como un heredero de un imperio de diamantes, que viajaba por todos los países en su avión privado y tenía un costoso estilo de vida. Llegan a ser novios y todo parece ir bien, pero un día te pide dinero prestado, te hace pedir préstamos con una excusa bien organizada y al final nunca llega a pagarte. Pues ten mucho cuidado que este caso ya pasó. ¿Cuál es el caso en concreto? Cecil Fielo, Aileen Charlotte y Pernilla Soholm relatan cómo Simón Leviev llegó a convencerlas en varias ocasiones para que le depositaran entre 10.000 y 100.000 dólares aproximadamente. Su modus operandi de este israelí era presentarse en la app de Tinder como un hombre millonario que solo vive de lujos. Esta era su carta de presentación, para poder conseguir match e iniciar una conversación por un chat privado. Luego las hacía vivir experiencias únicas en hoteles, restaurantes, las llevaba de viaje, con la intención de enamorarlas, ganarse su confianza e intentar aparentar la fachada de ostentar una capacidad financiera inigualable. Luego de establecer un lazo afectivo, Simón Leviev mensajeaba con sus enamoradas y les enviaba fotos mostrándoles que había sufrido un violento ataque junto a su guardia personal y pedía que le ayudaran con dinero. Pero todo bajo la excusa de que no podía ocupar sus tarjetas personales debido al conflicto que presuntamente mantenía con sus enemigos en el mundo de las joyas, pues señalaba que pese a tener mucho dinero, en dicho momento no podía disponer del mismo, cuestión que preocupaba a las mujeres y terminaban prestándole el dinero que solicitaba, el cual presuntamente era devuelto posteriormente con cheques y transferencias que al final eran falsos. Yo le voy a hablar el caso del estafador de Tinder desde una perspectiva financiera. ¿La tarjeta de crédito es una ventaja o es un peligro? Para responder dicha pregunta es necesario citar al profesor Blossiers en su libro Manual de Derecho Bancario, el cual nos refiere que una tarjeta de crédito tiene entre sus mayores ventajas la flexibilidad que se le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por completo cada mes o puede pagarlo por partes. Por lo tanto, podemos interpretar de dicha cita textual que la tarjeta de crédito no es una herramienta peligrosa siempre y cuando la sepamos aprovechar, lo sepamos utilizar. La tarjeta de crédito nos permitirá tener dicha flexibilidad en las compras, tomar, por ejemplo, vacaciones con la familia y una larga lista de distintas actividades en beneficio del cliente. Pero la tarjeta de crédito sí dará una herramienta peligrosa o sí será una herramienta peligrosa si es que no se cuenta con un plan claro para manejar dicha deuda, lo cual conllevaría a tener graves problemas financieros. Una segunda interrogante que surgiría en este documental es, ¿hubo un correcto uso de la tarjeta de crédito por parte de las víctimas? Probablemente de forma unánime se pueda catalogar como ingenuo el hecho de que las propias víctimas accedan a solicitar préstamos bancarios por altas cantidades de dinero en favor de un tercero, ¿no? Que habían conocido por una plataforma de citas de internet. Sin embargo, fueron ellas también las que indujeron error a las entidades bancarias en falsear sus ingresos y procurar servicios ante el sistema financiero como personas solventes, como personas quizás confiables, ¿no? Procurando quizás aclarar lo anteriormente mencionado, un aspecto sumamente importante a dilucidar y que guarda relación con el caso es la conocida línea de crédito. ¿Qué es una línea de crédito? La línea de crédito es una cantidad de dinero que una entidad financiera pone a disposición del cliente durante un periodo de tiempo. Al cliente no se le entrega esa cantidad al inicio de la operación, sino que podrá ir disponiendo de ella según las necesidades de cada momento, utilizando, claro está, una tarjeta de crédito. Habiendo ya dejado sentado tales precisiones, en el documental El estafador de Tinder es notorio que la utilización de las tarjetas de crédito por parte de las agraviadas no fue utilizada de manera correcta, ya que si bien consideraban que a quien le estaban enviando grandes sumas de dinero era una persona muy especial para ellas, también era bajo la creencia que se trataba de una persona solvente, se trataba de una persona fiable. Siendo así,
consideramos que un craso error radica en que las agraviadas eran conscientes eh, de que el dinero solicitado a las entidades bancarias era bajo la presentación de una documentación maquillada, era con respecto a sus ingresos, claro está, ¿no? Lo que a su vez generaba también una alza significativa en torno a su línea de crédito, desencadenando así pues posteriores altos préstamos, no a favor de ella, sino a favor del estafador de Tinder. Para que sea entendido de una manera más dinámica cómo es que un banco determina la línea de crédito, daré un ejemplo. Pongámosle que Luis tiene el siguiente perfil financiero. Tiene un ingreso mensual de 20.000 soles. Tiene un crédito hipotecario de 4.000 soles. Tiene un gasto en casa de 5.000 soles. Gasolina, él gasta 1.000 soles. Un crédito vehicular de 3.000 soles. Los gastos totales ascienden a 13.000 soles. ¿Por qué? Porque tendría que sumar todos los gastos que son el crédito hipotecario, los gastos en casa, la gasolina y el crédito vehicular. Ahora, la operación no queda ahí, sino que tenemos que saber cuánto es el dinero disponible de ese monto mensual que él gana. Entonces tendríamos que sacar la diferencia de su ingreso con los gastos totales, que sería 20.000 soles menos los 13.000 soles, lo cual me daría el monto de 7.000 soles como dinero disponible. Ahí tampoco no queda dicha operación, sino que tendríamos que multiplicar por la cantidad de meses que la entidad bancaria me está otorgando, ¿no? Porque puede ser de 12 meses hasta los 18 meses. Vamos a sacarlo con los 18 meses, de 7.000 soles por los 18 meses, que nos arrojaría el monto de 126.000 soles. Entonces, la línea de crédito de este señor sería de 126.000 soles, pero esa línea de crédito que se le daría a esta persona sería mucho menor, porque no se puede comprometer todo el dinero disponible con el cual cuenta Luis. Ahora, imaginemos que en lugar de esos 20.000 soles, que es lo que normalmente percibe esa persona, se utiliza una documentación falsa y ponemos que esa persona gana 50.000 soles mensuales. Desvirtuaríamos todo el ejemplo, ya que ahora tendríamos una posible línea de crédito de aproximadamente 774.000 soles, lo cual resultaría muy riesgoso en el sistema financiero cuando no se cuenta con tal solvencia económica. Ingresando al análisis, pero desde un punto de vista respecto al derecho penal, es importante establecer que este análisis jurídico será en relación a si el estafador de Tinder, los delitos o presuntos delitos que cometió, si hubiesen sido realizados en nuestro país, hubiesen acarreado o no en responsabilidad penal. En ese sentido, debemos primero recordar un punto neurálgico para esta primera explicación. Y es que el profesor Jesús María Silva Sánchez, en su libro La expansión al derecho penal, establece que existen velocidades para entender al derecho penal. Siendo una primera velocidad aquellos delitos clásicos, aquellos delitos de sangre como homicidio, violación, delitos contra el patrimonio. Siendo un derecho penal de segunda velocidad, aquellos delitos administrativizados. Esto es, aquellos nuevos delitos que provienen del ámbito financiero, del ámbito propiamente nuevo, que acarrea o que empieza a tomar terreno en el derecho penal. Es así que el estafador de Tinder en nuestro país, vuelvo a recalcar ello, según el artículo 215, esto es, el delito de libramiento indebido, cuya redacción legal aparece en sus pantallas y refiere que será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 5 años, el que gire, transfiera o cobre un cheque en los siguientes casos. Y en su inciso 1 refiere textualmente lo siguiente: cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para sobregirar la cuenta corriente. Esto es, este delito es de mera actividad. Por lo tanto, el hecho punible se consuma en el momento en que el titular de la cuenta bancaria gira un cheque hacia otro a sabiendas, esto es, a título doloso, de que carece o que no tiene los fondos necesarios para su cobro efectivo. En otras palabras, no resultará necesario, determinante, el resultado del delito, puesto que basta con que se ponga en circulación dicho cheque, en que se ponga en circulación del tráfico económico un cheque sin fondos para estar contraviniendo y estar incurriendo ya en este delito antes mencionado.
Por tanto, vuelvo a decir que el estafador de Tinder, este delito sí lo habría cometido, el cual va en contra de la protección de la confianza y la buena fe en los negocios y específicamente también en la seguridad del tráfico financiero. Ahora, falsificación de documentos. Debemos tener como punto génesis o como punto para adecuarnos en el contexto que en el año 2019 este sujeto intenta ya huir a Grecia con un pasaporte falsificado. Sin embargo, para su mala suerte, digámoslo así, pues cuando aterrizó en Atenas fue capturado y extraditado a Israel. Entonces, tomando como punto base esto, según el artículo 427 de nuestro Código Penal vigente, habría acarreado su conducta en el delito de falsificación de documentos, cuya redacción legal textualmente dice lo siguiente: el que hace en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento, será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años y con 30 a 90 días multas si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y 180 a 365 días multas si se trata de un documento privado. Ahora, la discusión aquí es si un pasaporte es un documento privado, pero no es así, puesto que un pasaporte, al ser emitido por migraciones, es un documento público. Por tanto, en nuestro país, hago énfasis en ese aspecto, en nuestro país, la sanción penal en contra de este sujeto sería de hasta 10 años, porque tal cual lo dice el texto legal antes leído, puesto que estamos nuevamente en un documento público. Por tanto, es la pena muy elevada, por decirlo así. Ahora, la punta del iceberg, el delito de estafa. Muchos al momento de visualizar este documental nos dábamos con la sorpresa de que este sujeto no estaba pugnando una condena, sino que todo lo contrario, estaba fuera. Y decíamos, o es que algo está mal en el sistema, pagó algo, o qué sucedió en este caso. Desde nuestra posición y desde nuestro análisis principalmente jurídico penal, consideramos que no incurre este sujeto en el delito de estafa. No le puede ser imputable. Y tomamos como base la jurisprudencia, aspecto muy importante en nuestra legislación. Y es que el recurso de nulidad 2504-2015 de Lima, nuestra Corte Suprema ha señalado en su fundamento 13º lo siguiente: al analizar la tipicidad de los procesos de estafa, el juez penal no puede preguntarse lo siguiente: ¿quién causó el error de la víctima? Sino, ¿quién es competente por el déficit de conocimientos, error de la víctima? Aunque un caso llegue a los tribunales y el juzgador o el fiscal sepan inevitablemente a qué condujo en efecto el engaño, si hubo error o no, en consecuencia también un perjuicio patrimonial, pues el enjuiciamiento de los hechos tiene los conocimientos adquiridos ex post. Esos conocimientos deben suprimirse a la hora de enjuiciar si el comportamiento del autor fue típico. Que se produzca el resultado. Esto es una cuestión que está en un nivel de análisis distinto y posterior, en el que se trata simplemente de ver si el riesgo de perjuicio patrimonial se cristalizó o no en el resultado. Lo que debe verificarse en primer término es si el engaño de la víctima puede imputarse objetivamente al autor. Este es el resumen de todo. Si el engaño de la víctima puede imputarse objetivamente al autor. Y es por ello de que yo les pongo para que puedan visualizar entre paréntesis si el derecho penal puede ser una especie de paternalista, puede intentar cubrir todos los huecos, puede ir ante todo suceso que llame la atención de la ciudadanía. Y la respuesta es no. Por el principio de fragmentariedad, por entender todos, cualquier estudiante de derecho y aquellos que no también lo sean, el derecho penal es de última ratio. El derecho penal ingresa o entra a tallar cuando ya se vulneró algo, cuando ya se puso en peligro algo. Por tanto,
El derecho penal no puede, como una especie de pulpo, desde un ámbito metafórico, cubrir todas las esferas en su control. El derecho penal no puede hacer eso. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede a aquella persona de mucho dinero que piensa que le están haciendo un mal de ojo, que piensa que le están haciendo brujería, y este chamán le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que darme todas tus joyas, todo tu dinero en el banco y lo vamos a enterrar bajo tierra durante 2 semanas para que esta mala agüero, por así decirlo, te sea sanado. Si este sujeto, sin perjuicio alguno, lleva todo su dinero, lleva todas sus joyas y al cabo de 2 semanas encuentra fuego, encuentra leña y este chamán le dice, uy, al parecer ha sido un demonio, ha sido algo muy fuerte lo que te está atacando y tienes que traerme más dinero porque con esto que me has dado no puede ser suficiente. Ahí esta persona, aquella que dio sus cadenas de oro, su dinero, se va a dar cuenta y va a decir, hey, sufrió un engaño. ¿El derecho penal puede entrar a tallar ahí? La respuesta es no, porque el engaño de la víctima también fue su responsabilidad. Y lo mismo ocurre aquí. En el caso de las víctimas del estafador de Tinder, también fue su responsabilidad. Es por ello de que como grupo y respecto a nuestro análisis, no ingresa a tallar el derecho penal y no debe ingresar el derecho penal. Por último, ¿por qué delitos los judicializaron? ¿O por qué delitos se le judicializó a este estafador de Tinder? Debemos decir que él estuvo preso 2 años en Finlandia por el delito de fraude, pero luego fue extraditado y fue, como dije, fue capturado en Grecia, pero fue extraditado a Israel, donde la justicia, endeblemente, desde nuestra posición, fue sentenciado a 1 año y medio de prisión, es decir, 15 meses. Sin embargo, permaneció únicamente tras las rejas por 5 meses, puesto que al pagar la fianza y por buena conducta obtuvo su libertad. Desde nuestra posición no estamos en contra de ello. No estamos en contra de que una persona pueda purgar prisión y que la prisión sea la respuesta a todo, no. Pero sí desde nuestro análisis corresponde de alguna manera, y lo vamos a señalar en las posteriores recomendaciones, que aquellas personas no deben encontrar por medio del derecho penal la respuesta a todo. Y creo que eso es algo muy importante que a través de nuestro análisis también pretendemos señalar. ¿Qué nos dice la SBS sobre el uso adecuado de tarjetas de crédito, recomendaciones y conclusiones? Respecto al primer punto, la SBS ha dado una guía para usar adecuadamente la tarjeta de crédito. De esta guía nosotros como grupo hemos considerado 6 puntos que son importantes para lograr dicho objetivo, los cuales voy a pasar a explicar. El primero es evaluarse uno mismo antes de ir a solicitar la tarjeta de crédito. ¿Qué implica esto? Es que uno debe analizar qué uso le va a dar a la tarjeta de crédito, para qué la quiere, pero ¿cuál es un requisito indispensable? El presupuesto. Vemos que el presupuesto va a ser un detalle muy importante respecto a los posteriores puntos que voy a mencionar y explicar. El segundo punto es la tarjeta de crédito, evitar pagar en cuotas, ¿no? Más precisamente es procurar hacer pagos directos, ya que muchas personas creen que pagando en cuotas, ¿no?, va a ser menos la cantidad, pero no, es un craso error. Más bien, a más cuotas, más intereses, y lo que puede salir 800 puede acabar saliendo 1200 o hasta más, según el interés que esté sujeto dichos pagos. El tercer punto es aprovechar los beneficios que tiene la tarjeta de crédito, pero esto no es, al inicio parece sencillo, pero no es así. ¿Por qué? Porque a las personas que se les ha otorgado la tarjeta tienen la necesidad, diría yo, incluso yendo más allá de la obligación para saber sus derechos y demás, de leer el contrato que se le ha dado, ya que ahí va a tener conocimiento de qué beneficios tiene la tarjeta. Puede ser descuentos, eh, etcétera, etcétera. El cuarto punto es respecto a la tarjeta de crédito,
eh, esta no es usada en reemplazo del efectivo. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de personas salen, ¿no? Y dicen, bueno, yo pago con tarjeta, todo con tarjeta. El efectivo, no, ya pasó de moda. No, no es así. El dinero en efectivo siempre tiene que estar en nuestro bolsillo a la hora de salir, a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la SBS nos dice que la tarjeta de crédito solo debe ser utilizada, ¿no? En casos específicos, no para todo. Por ejemplo, uno quiere darse un gusto, una comida, quiere ir a comer en un lugar y a veces se ha escuchado en las radios, ¿no? En las propagandas o se ha leído, con tu tarjeta tal tienes descuento en tal sitio. Entonces, solo para ello. El quinto punto es la tarjeta de crédito no es una extensión del sueldo. Muchas personas tienen su línea de crédito y gastan sin medirse, ¿no? Pero lo que no tienen en cuenta es que estos gastos finalmente van a tener que ser pagados por la persona a fin de mes, en quincena o cuando se haya acordado en el contrato que es fecha de pago. Y por último, no gastar más de lo permitido porcentualmente. Esto es un detalle extra, ¿no? Algunos que pueden ser el 20% o 30%, ¿no? A fin de lograr un equilibrio. Respecto a los 6 puntos señalados sobre el estafador de Tinder, vemos que no se ha hecho ello, ya que las víctimas no han analizado presupuestos, ¿no? Han presentado presupuestos falsos, usaban para toda la tarjeta, bueno, en este caso Simon, ya que las víctimas les daba, ¿no? Y no solo para casos específicos. Ahora bien, voy a dar recomendaciones respecto a este tema. La primera recomendación es no dejarse llevar por una oferta, por más buena que sea, ¿no? La segunda recomendación es no compartir datos bancarios y demás en plataformas digitales, cualquiera, en este caso Tinder. La tercera recomendación es, ante cualquier pedido de datos personales, informar a la autoridad policial, ¿no? Para evitar caer en una futura estafa. La cuarta recomendación es y no menos importante, es tener cuidado cuando uno está navegando por internet y demás, ya que por desgracia del destino, diría yo, puede entrar un virus al dispositivo, ¿no? Y a la hora que uno esté en el aplicativo, de repente vulnera la seguridad de y aunque claro, hay que aclarar que estos aplicativos están protegidos, pero nunca está de más, ¿no? Pueden vulnerar la seguridad de y uno cuando se da cuenta de las tarjetas, de repente las encuentra vacías y uno dice, pero ¿por qué? Si yo no he compartido con nadie mis datos, yo no he dado a nadie mi clave, no, es porque de repente el virus lo ha filtrado y nunca faltan los hackers. Esas son las recomendaciones que nosotros podemos dar, ¿no? Sobre las tarjetas de crédito y demás. Ahora voy a hablar de las conclusiones. Las conclusiones, la primera es que es una tarea muy importante de los juristas, ¿no? Analizar si cabe la posibilidad de una estafa emocional, la cual en este caso parece ser que se ha dado. ¿Por qué? Porque las víctimas se dejaron llevar por la emoción ante tanta apariencia, tanto lujo, tanta solvencia económica, ¿no? Luego, otra conclusión que uno llega es que los bancos, ¿no? Las entidades financieras, deben analizar más a fondo, ¿no? A las personas respecto a los riesgos. ¿Por qué? Para cuidar los intereses de estas, ¿no? Y no se vean y no se vean más estos casos que uno presenta presupuestos falsos con una supuesta solvencia económica cuando es mentira, no es así, ¿no? Por eso el banco tiene que analizar más a fondo, ¿no? Y establecer unos topes. La tercera conclusión es que respecto a Simon, ya en el estafador de Tinder, sí ha cometido delitos,
¿no? Si bien es cierto, a él lo han encarcelado por falsificación de documentos, pero en el Perú también puede decirse que ha cometido el delito de libramiento indebido y el de estafa por lo ya antes expuesto. Y por último, sobre las víctimas, hemos llegado a la conclusión de que éstas han cometido negligencia. ¿Por qué? Pueden preguntarse. Porque han inducido a error y han incurrido en error. ¿Por qué han inducido a error? Por presentar presupuestos con una falsa solvencia económica a las entidades financieras para solicitar los préstamos. ¿Y por qué han incurrido en error? Por no haber sospechado de las cantidades exorbitantes que Simon le solicitaba, ¿no? Y como se ve en la película, cada 3 días, por ejemplo, se solicitaba 10.000, 20.000, 50.000, ¿no? Por no haber sospechado, cuando en realidad sí debieron hacerlo. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Hasta aquí hemos llegado con la exposición sobre el estafador de Tinder, ¿no? Desde la perspectiva financiera y penal, ¿no? Analizando las tarjetas, el uso adecuado de las tarjetas de crédito y los delitos cometidos aquí en el Perú. Gracias, profesor. Eso es todo.